Gracias. Que el Señor les bendiga. Les decía que en esta noche sentí en mi corazón compartir con ustedes un mensaje que lleva por nombre La historia se repite. Para ello vamos a leer lo que dice Eclesiastés en el capítulo 1. Ya les digo exactamente en cuál verso. En el verso 9, Eclesiastés 1:9. Solamente el verso 9. Dice de la siguiente forma: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Leamos dos más. Siga conmigo, por favor. ¿Hay algo que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? ¿Ya fue en los siglos que nos han precedido? No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Bendito sea el nombre del Señor. Por favor, ore conmigo. Amado Padre Celestial, en esta hora que hemos leído tu palabra, te pedimos que la unción de lo alto descienda a este lugar y que hable a nuestras vidas y que podamos ser, Señor, tan sólidamente edificados con tu palabra, Señor, que cualquier tormenta, prueba o lucha que venga hacia nosotros pueda, Señor, sencillamente ser sobrepasada, vencida, superada por medio de la fe que nos da la inspiración de tu palabra. Seas glorificado, Señor Jesucristo, en nuestra vida. En esta noche de oración, ayúdame a mí, Señor, a traer una palabra, Señor, firme, sólida, contundente, para que el corazón de mis hermanos todos ellos sean afirmados en la fe, Padre, y puedan pararse valientes delante de los retos que tienen por delante. Estas cosas te las pido en el glorioso y todopoderoso nombre que nos has regalado, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Muy bien, Dios les bendiga. El tema es, la historia se repite. Y es que, vamos a ver, hay algo en la vida del hombre que lo hace tropezar muchas veces con la misma piedra. Hay algo en la vida del hombre que lo hace repetir conductas que sabe que le hacen daño. Hay algo en la vida del hombre que lo hace, no entiende por qué hace lo que hace, pero está como caminando en círculos. Y yo estaba meditando ahora, no lo tengo en mis notas, pero estaba ahí sentado y eso descendió a mi corazón. Preguntas como, ¿qué hace que un hombre cambie su temperamento? ¿Qué hace que un hombre se torne del iracundo que ha sido toda su vida a un hombre manso? ¿Qué es lo que convierte a un hombre temeroso en una persona valiente, audaz? ¿Qué es lo que produce un verdadero cambio? Y hoy quiero hablar un poco de cómo repetimos nuestra historia, nuestras historias y la gran historia, ¿verdad? Me hace recordar hace un tiempo, tenemos un buen amigo aquí en la iglesia, el hermano Johnny Fong, el hermano de Danny Fong, el ministro, y el hermano Johnny me explicaba, yo no soy un buen hablante de inglés, entiendo un poco, pero cuando tengo la oportunidad de aprender algo, me gusta. Y él me explicaba esa vez, me decía que está la palabra history, que habla de historia como un tema, la historia de la humanidad, la historia de la Segunda Guerra Mundial, la historia del avance médico, por ejemplo. Y también está la palabra story, no history, sino story, que habla de la historia, de una cierta anécdota, de algo que está pasando. Entonces hoy quiero hablar de nuestras historias y de cómo todo esto confluye en la historia, la más bella historia jamás contada que está aquí en la Biblia. Muy bien. La primera cosa que quiero comentarles es preguntarles, ¿sabían ustedes que hay muchas veces que vemos en la Biblia repeticiones de generación en generación o de nación en nación, conductas que se repiten? Y vamos a tratar de darles el enfoque que el mensaje de la hora les da. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que Isaac repitió conductas y dijo las mismas palabras que había dicho su padre ante Abimelech? Los dos se vieron en una situación que tenían que enfrentar ante el rey Abimelech, no enfrentarlo en guerra, sino enfrentar cierta situación de llegar a su reino, qué hacer al llegar al reino de Gerar, que era reinado por Abimelech. Y en Génesis 22, la palabra del Señor nos dice, y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. ¿Cuándo ocurrió esto? Cuando Dios le había dicho, quédate aquí, Abraham tiene miedo de pasar hambre, tiene miedo de pasar necesidad y se mueve a Gerar. Y llegando a Gerar, Sara ya se había tornado joven. Ustedes saben lo que hizo Dios con Sara. Sara era una mujer muy hermosa y los hombres de Gerar eran hombres
desalmados, violentos, de guerra, y empezaron a observarlos a ellos, y dijo Abraham, si estos hombres se dan cuenta de que ella es mi esposa, me van a matar para tenerla a ella. Así que él se libró diciendo, digamos que eres mi hermana. Él es mi hermano, yo voy a decir, ella es mi hermana. Y cuando el rey Abimelech oyó eso, mandó a traerla pensando de que ella era una mujer libre. Sabemos la historia de cómo Dios, la noche antes de que él se allegara a ella, le dijo, hombre muerto eres porque has tomado mujer de profeta. Señor, no dije yo, dice Abimelech, ¿acaso no escuché yo a él decir, es mi hermana? Y yo he actuado con integridad de corazón. Y el Señor le dijo, sí, yo sé que con integridad has actuado, por eso te estoy advirtiendo de que no la toques, porque es mujer de profeta, y no te voy a oír a ti, lo voy a oír a él en su oración. Muchos, aunque solamente pasaron 6 capítulos en la Biblia, Génesis 26, cuenta la historia de cuando Isaac se vio en la necesidad también de ir a Gerar. Dice Génesis 26, 6, habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. ¿Se dan cuenta? Las mismas salidas del papá. Como decimos en Costa Rica, no le perdió patada, ¿verdad? Eso es. Pero no solamente quiero que se queden pensando de que tal vez esto fue una cuestión de formación. Hay algo por lo cual la historia se repite. Esos patrones muchas veces los vemos repetirse de generación en generación. Hay todo un tema incluso sobre pecados generacionales que muestran el riesgo de que la triste y decadente historia del hombre se repita una y otra vez, cometiendo los mismos errores, cometiendo las mismas faltas todo el tiempo. Otra historia interesante de comparar es la que hay entre Génesis 19 y Jueces 19. Escuchen ustedes este relato. En Génesis 19 estábamos hablando de los ángeles que visitaron a Lot en la noche que lo sacaron porque ese día iba a ser destruido Sodoma y Gomorra. Dice Génesis 19:5, y llamaron a Lot y dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti a esta noche? Sácalos para que les conozcamos. Entonces Lot salió a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced con ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Está hablando de los sodomitas que querían tener acceso carnal a los 2 hombres visitantes que en realidad eran ángeles del Señor. Pues de la misma forma en la que eso ocurre en el libro de Génesis 19, luego en Jueces, ya estamos hablando del pueblo de Israel, en Jueces 19:22 dice la palabra, pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeándola a la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que le conozcamos. Quiero hacer la aclaración, en los términos de la Escritura, cuando dice para conocerle, esto es como cuando Adán conoció a Eva, su mujer, la conoció bíblicamente, la conoció íntimamente, es lo que quiere decir. Dice, sácale para que le conozcamos. En el verso 23 dice, y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa. No hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo la sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Hermanos, esta historia de lo que cuenta es de una generación depravada que se había levantado y de la forma en la que los hombres que estaban tratando de lidiar con ese pueblo. Lo que usted puede identificar aquí es que fueron las mismas palabras, puede identificar que fue la misma intención y que fue también una respuesta muy similar la una de la otra. Entonces nos damos cuenta de que la historia se repite. En el primer caso podíamos hablar de pecados generacionales, pero esto que estamos viendo entre los sodomitas y lo que ocurrió en Jueces, más bien esto también nos muestra lo que dijo el profeta, que el hombre bueno y el hombre malo mueren, pero el espíritu que los caracterizaba queda aquí en la tierra repitiendo sus hechos.
espíritus que permanecen aquí en la tierra. Hace unos días, creo que fue el domingo en la tarde, después del culto dominical, mi cuñado, el hermano Alexander, compartía en un chat de la familia un artículo muy interesante que se llamaba Repitiendo el pasado. De hecho, ese fue el gusanito que me picó para pensar en traer un consejo en esta noche. Tengo un extracto aquí de lo que él compartió y se los voy a leer para que oigan. Dice, así informaba el Diario de Costa Rica en marzo de 1920. Estamos en el año 2021, es decir, hace 101 años un periódico de Costa Rica decía esto. Se decreta cierre de templos. Tomando otra porción dice, así enfrentaba Costa Rica la pandemia de la gripe española. En un contexto de escaso acceso a agua potable, nulos hábitos de higiene personal y hospitales colapsados. Oiga usted. Hoy, 101 años después, es inaudito que teniendo la Caja Costarricense del Seguro Social, antibióticos y vacunas, tecnología médica y cobertura de agua potable, haya 1,250 fallecidos más de COVID-19 que de la pandemia de hace un siglo. Todo, decía el escritor del artículo, todo por la indiferencia, inconsciencia y el ¿qué me importa a mí? De una parte de la ciudadanía donde impera el egoísmo y la falta de amor al prójimo. Durante la gripe española fallecieron 2,298 costarricenses. Hoy, hace 101 años, después, dice, de la pandemia, el COVID-19 hasta el momento cobra la vida de 3,547 costarricenses y contando. Es inconcebible que la falta de empatía y total desprecio por la vida humana tenga al país en la peor catástrofe sanitaria de sus 200 años de historia. Quería compartir esto porque pareciera que se nos olvidan las lecciones de la vida y por eso escogí esa lectura de Eclesiastés. ¿Qué hay nuevo debajo del sol? O sea, hay un tema ahí, hay un tema de la grandeza de la obra de Dios que escapa de nuestro entendimiento. Hoy en día, el pueblo del Señor tiene que abrir bien los ojos de su entendimiento y por medio de la revelación ver e identificar cómo las viejas rutinas de este mundo se siguen repitiendo una vez más. Este mundo no aprende, el diablo ataca de la misma forma, el mundo comete los mismos errores, están caminando en círculos. Sin embargo, cada día tiene su señal, eso sí, y la palabra de este día tiene su propia sazón. Decimos sazón porque cuando algo está en su sazón, significa que ya está listo. Usted pone a cocinar algo, usted tiene unas papitas hirviendo y usted ya sabe que están en la sazón cuando usted les hunde el tenedor y ya están con la blandura exacta que usted espera para poder prepararlas. Es cuando algo está listo. Vean, por ejemplo, hoy, voy a hablar de algunos ejemplos. Vean hoy cómo el distanciamiento social impuesto por esta terrible pandemia es una señal. Tal vez usted nunca lo ha visto como una señal, pero póngase del lado espiritual de las cosas. Como decía el apóstol Juan en la isla de Patmos, estaba yo en el día del Señor. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Es lo que ocupamos hoy. Mantenernos espirituales para poder ver todo lo que nos rodea que nos está hablando. Recuerden que las cosas naturales son un tipo de las cosas espirituales. Entonces vean hoy cómo el distanciamiento social impuesto por esta terrible pandemia es una señal del tiempo que vivimos. En un día cuando la novia debería ser uno, debería unirse más, debería estar más unida que nunca, es cuando se impone el distanciamiento, cada uno en su casa. Es cuando ha venido algo a separar el uno al otro. Y creo que tiene que ver mucho con la señal del tiempo, porque nunca la iglesia ha estado tan dividida y disputando por contiendas como lo está ahora hoy en día. Estamos en los días, segundo ejemplo, estamos en los días en que los más debilitados sufren de la plaga por causa de la indiferencia de la gente. Eso es lo que leíamos en el artículo. También en el plano espiritual, el profeta lo dijo, dice que porque alguien en el cuerpo guarde pecado sin confesar y una vida de pecado secreta, eso puede impedir que los enfermos sean sanados. ¿Sabían ustedes eso? Que el profeta advirtió,
Dice, hay hermanos en la iglesia que no son sanados porque usted no se está parando como tiene que hacerlo en su vida correctamente. Y ustedes ya lo saben, pero tengo que recordárselos. El mismo profeta testificó, el profeta de Dios, el que desde niño fue guardado, que fue dicho, nunca fumes, nunca bebas, ni corrompas tu cuerpo en forma alguna, porque hay un propósito para ti cuando tengas más edad. Ese mismo hombre, un día que tenía que pagarle una cuenta al abogado, llamó el abogado a la casa y entonces contestó a la esposa y le dice, ¿cómo está, licenciado? ¿Cómo está, abogado? Y el hermano Branham se salió de la casa y dijo, dile que estoy fuera de casa. Eso es una cosa un poco infantil. Me salgo de la casa para que ella no tenga que mentir diciendo que estoy fuera de casa. Por supuesto que en el espíritu eso estaba incorrecto. De corazón eso no era la cosa correcta. Entonces le dijo, y la esposa de él, Meda, de mala gana, dijo, él no se encuentra, él está fuera de casa. Un rato después lo llaman para que ore por una niña que está agonizando, una bebé que está agonizando. Y cuando él se prepara, se alista para ir a orar por ella, el ángel del Señor viene a él y le dice, ¿para dónde va usted? Voy a orar por la niña. Yo no te voy a oír. Tú mentiste. Tú hiciste a tu esposa mentir. Y yo no te voy a escuchar cuando ores. Y el profeta, cayéndosele la cara de vergüenza, tomó el carro, se fue donde el abogado y le dijo, señor abogado, quiero que sepa que cuando usted llamó hace un rato para preguntar por mí, yo hice mentira a mi esposa diciéndole, dile que estoy fuera de casa, pero no era cierto y tengo que confesárselo y tengo que pedirle perdón porque tengo que ir a orar por una bebé y el Señor no me va a escuchar si yo no arreglo esto. Así, firme, contundente, así de serios tenemos que ser en las cosas del evangelio. No estar con pequeños pecados, pequeñas faltas, nosotros las coloreamos. Mentiritas blancas, decimos, no, eso no existe. Todas las mentiras son negras completamente. Es una mentira inofensiva. No tiene nada de inofensivo una mentira. La Biblia dice que Satanás es padre de mentira. Cuando usted manipula la mentira, cuando usted usa la mentira, está usando los recursos de Satán. Se está manchando las manos con las armas del enemigo. Usted debe renunciar a eso, una vida de mentira. Que Dios nos ayude a ser verdaderos, que Dios nos ayude. Pero el punto es que así como estoy trayendo un paralelo entre cómo la gente más debilitada de nuestra sociedad está muriendo por la plaga, por la indiferencia de algunos, y vemos que en la iglesia puede ocurrir lo mismo, que necesitamos ver al enfermo ser sanado, que necesitamos ver la respuesta en un problema que tiene nuestro hermano o nuestra hermana, y es nuestra falta de carácter, nuestra indecisión, nuestra indiferencia ante la palabra de Dios. Oímos la palabra y endurecemos los corazones, y luego preguntamos, ¿por qué Dios no contesta? ¿Dónde estás, Dios, que no contestas? Nosotros tenemos que volvernos al Señor, volver nuestro corazón a Cristo, volver nuestro corazón al Señor con un corazón recto, sincero, limpio para Él. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos ayude. Estamos en los días en donde Estados Unidos, oiga usted, estoy trayendo comparaciones de señales de este tiempo para que usted vea todo lo que estamos viviendo, que tal vez usted no lo había percibido como una señal del tiempo. El distanciamiento social, una señal del tiempo. La indiferencia de la gente hacia los debilitados que están muriendo, una señal del tiempo. Y para mí, la más notoria de todas las señales es esta. Hace unos días estaba hablando con el hermano Manfred, le hablaba de esto. Estamos en los días donde, por ejemplo, Estados Unidos y otros tantos países tienen acaparados, debido a su poder económico, millones de vacunas. No llegan a tiempo a diferentes países porque los países ricos las han acumulado. Por el temor que tienen, han acumulado una cantidad enorme. Y hay millones, en esos países como Estados Unidos, hay millones que no quieren vacunarse. Que no, les traen las vacunas, se las regalan, les pagan $100, les regalan una cerveza y una hamburguesa y no van a vacunarse, no les interesa, no quieren vacunarse. A ese grado de indiferencia ha llegado. Y hoy, grandes denominaciones que cierran las puertas del cielo están acaparando al Señor como si les perteneciera. Todos están mal. Ven aquí con nosotros porque nosotros estamos bien. Mis hermanos, Cristo reclamó eso a los fariseos de su día, a los religiosos de su día. En Mateo 23:13 Él dijo, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Se dan cuenta?
Se percatan. Eso es lo que está pasando. Es un paralelo espiritual. Las iglesias están haciendo eso hoy. Se quieren adueñar. Quieren decir que tienen la factura de Cristo y no la tienen. Nadie es dueño de la salvación de Cristo. Nadie es dueño del Monte Calvario. Nadie es dueño de la cruz del Calvario. Eso Cristo lo regaló gratuitamente a todo aquel que pueda creer en Él. Es un regalo de gracia. No hay una religión, no hay una iglesia, no hay un predicador que pueda atribuirse a ser el dueño de estas cosas. Le pertenecen al que cree y es por gracia. Bendito sea el nombre del Señor. Ya siento que estoy predicando, ahora sí. Y continuando con ese mismo ejemplo, hoy vemos la peor de las plagas, la plaga de incredulidad. Pues así como en lo natural les ofrecen por millones las vacunas para que no se mueran, y millones de ellos simplemente no las quieren en el resto del mundo. Hay miles de millones pereciendo por la cura. Asimismo, hoy, en el plano espiritual, hay millones a los que se les está ofreciendo la medicina de Dios, la cura contra la muerte y el pecado, y no la quieren tampoco. Y muchos de ellos, por no decir la mayoría, están dentro de las iglesias, justificándose con su credo de iglesia, con un delantal de hojas de higuera religioso, pensando que está bien, cuando sabemos que si Dios interviniera, tomaría ese delantal y se los arrancaría y lo cubriría con pieles. ¿Con cuáles pieles? Con las pieles del Cordero de Dios, que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, ¿pueden ver ustedes el tiempo en que estamos viviendo? Estas cosas que estamos viendo ahora son señal del tiempo que nos ha tocado vivir. Un tiempo de indiferencia, un tiempo de dureza de corazón, un tiempo de desconfianza, un tiempo de manipulación, estamos viendo en el plano natural cosas que también están en el plano espiritual. Nos damos cuenta de eso. La historia se repite, mis hermanos, y tenemos señales que se están manifestando. Usted tiene que ponerse los lentes del espíritu, discernirlas espiritualmente para poder darles una aplicación a la vida cotidiana suya. Por ejemplo, uno creería que después de los 60 millones de muertos de la Primera Guerra Mundial, nunca ocurriría algo así de terrible de nuevo. Sin embargo, hubo una Segunda Guerra Mundial y cuando ocurrió, 83 millones de personas resultaron muertas. Es la mayor estimación que hay de eso. Después de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, Japón, uno creería que nadie se atrevería a usar ese tipo de armamento, pero la verdad es que hoy hay suficientes armas nucleares para destruir al mundo varias veces. Un pensador dijo un día, eso lo digo un pensador porque hay un debate si fue Napoleón Bonaparte o si fue un filósofo español el que lo comentó, pero yo puse eso cuando el hermano Alexander compartió eso de la Costa Rica de 1920, me hizo recordar eso, esa frase que está ahí, que dice, aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Oigan qué lección para nosotros. Aquel que no conoce su historia está condenada a repetirla. ¿Cuántas familias ven el incesto y la fornicación correr de una generación a otra? ¿Cuántos países van de una guerra civil a otra? ¿Cuántas iglesias surgen como la división que se hizo de otra iglesia y luego de otra y luego de otra y luego de otra? La historia se sigue repitiendo. Este mundo, incluyendo el mundo religioso, está caminando en círculos y no sale de su condición. No hay un cambio. Por eso no cambiamos. Por eso el temperamental sigue de bravo en lugar de volverse un hombre manso. Por eso el temeroso sigue en un rincón escondido en vez de tomar ese espíritu de valentía que le da la palabra. No hay cambio en la vida. Eclesiastés capítulo 3, verso 10 dice, voy a leer el 10 y el 11. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Para el hombre, estas cosas no tienen conexión. El hombre no se siente y se detiene y dice, ¿por qué soy tan bravo? ¿Por qué soy tan iracundo? ¿Qué es lo que me detona? ¿De dónde viene esta conducta? ¿Por qué repito estos patrones? ¿Por qué
¿Por qué dejé botada la escuela, dejé botado el trabajo, dejé botado el matrimonio, dejé botados a mis hijos? ¿Por qué sigo votando lo que debería estar cuidando, valorando? ¿Por qué lo sigo votando? ¿Qué es lo que hay en mí que es tan autodestructivo? Si el hombre pudiera detenerse y entender, como dice, sin que el hombre alcance a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Todas estas cosas tienen conexión. Hace unos días estuve hablando con el hermano Orlando. Él está estudiando en la línea mecatrónica y es algo interesante, así que estuvimos hablando de diseño de tarjetas electrónicas. Y usted por fuera usted no ve eso, pero cuando usted lo abre y usted logra ver la parte de atrás de la tarjeta, usted va a ver un dibujo, un diagramado. Usted puede entender las conexiones que hay viendo el diagramado que tiene la tarjeta. Es exactamente lo mismo. En el plano natural, estas cosas están desconectadas. Pero si usted se mete en lo espiritual y usted empieza a discernir, usted va a ver una conexión entre una cosa y la otra. Usted va a ver cómo el pecado del padre es visitado en el hijo y en el nieto. Usted va a ver cómo hay cosas que se repiten una y otra vez porque tienen una conexión espiritual. La historia se repite por causa de que este mundo es gobernado por Satán. La historia se repite porque hay un espíritu en cada familia que va de generación en generación. Y porque vivimos dentro de este cuerpo de muerte que Pablo también llamó el cuerpo de la humillación nuestra. Pablo dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará del carácter colérico de mi papá o del carácter temeroso de mi mamá? ¿Quién me quitará ese temor o quién me quitará esta ira? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte que está inclinado a la debilidad humana y a pecar? Dice, doy gracias a Dios por Jesucristo. Ahora, ¿en qué forma lo hará? También dice la palabra de Dios, no quiero olvidar este pasaje, en Eclesiastés 3:14, profundiza más y dice, he entendido, dice el proverbista, este fue Salomón, dice, he entendido que todo lo que hace Dios será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Pero me encanta cómo termina, dice, y Dios restaura lo que pasó. Dios restaura lo que pasó. Esa es la obra que el Espíritu Santo vino a hacer en sus hijos. Vino a restaurarnos en esta edad, en esta condición repetitivamente caída, para llevarnos a la condición original, la condición en victoria, la condición sin pecado, la condición sin inclinación hacia las cosas del mal. Es por eso que David clamó diciendo en el Salmo 19:22, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Hermanos, enamórese de esa cita. Oiga, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame, Señor, de los que me son ocultos. Hay cosas que están en nosotros tan inexplicables, que tienen una conexión con nuestros ancestros, que tienen una conexión con el país en el que vive, la familia en la que nació. Líbrame de los pecados que me son ocultos, que no puedo ver, que están ocultos a mi vista. También Job dijo, en Job 13:23, él dijo, ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado, dijo él. Salmo 139, David dice, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Salmo 119:27, hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Salmo 119, verso 73, tus manos me hicieron y me formaron, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Salmo 143, verso 8, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Usted necesita, para usted es menester, a usted le es indispensable recibir el Espíritu Santo en su vida para poder entender, porque Él es el gran maestro, el que nos guía toda la verdad, y Él es el que pone convicciones en el corazón. Usted quiere tener una fuerte, firme, poderosa y valiente convicción de fe que lo haga vencer lo que tiene por delante.
El Espíritu Santo es quien la pone allí. El Espíritu Santo es el que pone en nosotros el querer y el hacer. Él es el gran maestro que fue enviado para guiarnos a toda verdad. En el Salmo 32, que es mi última cita de esta noche, dice así, del verso 8 al 11, dice, estas son palabras de Dios hacia el hombre. Hasta ahorita les cité como 5 o 6 citas donde el hombre decía, hazme entender, hazme comprender, hazme saber. Pero ahora les voy a enseñar la respuesta que da el Señor a esas peticiones. Salmo 32, verso 8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o el mulo, o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová, al que espera en Jehová, le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo, todos vosotros los rectos de corazón. Salmo 32, del verso 8 al verso 11. Así es como la historia dejará de repetirse. Usted dejará de caminar en círculos en el desierto y entrará en la promesa que Dios le ha dado cuando usted reciba de Dios, por medio del Espíritu Santo, el entendimiento, la comprensión de cosas que le son ocultas, que usted no sabe que está haciendo. ¿Cuántas veces he dado yo consejo matrimonial o consejo en la familia, consejo familiar? Y me doy cuenta y oigo argumentos del hijo y pareciera que el hijo tiene argumentos sólidos, correctos. Oigo los argumentos del padre y pareciera que son buenos argumentos. Oigo los argumentos de la madre y pareciera que tiene buenos argumentos. Pero los juntamos y es un embrollo. Es una confusión, es un enredo. ¿Por qué? Porque tenemos que salirnos de nuestros propios conceptos, de la denominación de Eric, de la denominación de Tuti, de la denominación de Josué, de la religión personal de uno, de tus propios conceptos, salir afuera del campamento donde murió Cristo y encontrarnos con Él allí y decirle, hazme entender, Señor, permíteme entender mis errores, permíteme entender aquellas cosas que no logro comprender. Yo amo a mis hijos, ¿por qué? ¿Por qué lo que hago los aleja de mí? Yo amo a mi esposa, ella me ama a mí, no lo dudo. ¿Por qué nos estamos distanciando? ¿Por qué nos estamos separando? ¿Por qué me autodestruyo? ¿Por qué hago estas cosas? Dios es el que le permite al hombre un día sentarse, aquietarse y recibir comprensión en su corazón. Ojalá usted en esta noche de oración, porque lo prediqué porque es noche de oración, usted pueda ver algunas de las cosas que están repitiéndose y que van deteriorando. El problema es que esto no es un círculo, como parece ser, es una espiral. ¿Cuál es la diferencia entre una espiral y un círculo? El círculo se queda en el mismo nivel, dando vueltas nada más. Una espiral se hace más profunda y más profunda y más profunda y se va haciendo una situación insostenible, se va desgastando, se va carcomiendo los cimientos, los va destruyendo. Tarde o temprano, sí, llega a haber algo nuevo, una separación, la destrucción de un hogar, el final de una vida, el final de... ¿Por qué? Porque dejamos que las situaciones nos deterioraran. Esa espiral nunca se detuvo. Cuando Pablo dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él sabía que era el poder de Dios el único que podía quitarle al hombre, darle al hombre la facultad de poder vencerse a sí mismo y vencer estas cosas. Seguiremos caminando en círculos hasta que Dios intervenga. Seguiremos haciendo esta espiral autodestructiva hasta que el Espíritu Santo nos dé el querer y el hacer y ponga una sólida, una soberana, una fuerte convicción en nuestro corazón. Algunas de las cosas que yo he vencido, derrotado y dejado atrás con mayor victoria en mi vida, no puedo absolutamente gloriarme de nada de eso porque fue absolutamente la obra de Dios. Fue como apagar un breaker, fue como desconectar algo, fue como arrancar algo de mi vida. Pero Dios no hace esto. Eso no es como que eres un juguete y te apagan para cambiarte, no.
Dios trabaja con tu entendimiento. Si Dios hubiera querido robots, hay una canción por ahí que dice, bien pudo ser que Dios hiciera robots y que sus ángeles una vez al mes les engrasaran las rodillas con aceite para que pudieran hincarse. Pero Dios no quiso robots. Dios se complicó aún más porque Él quería una novia, alguien igual a Él. Así que hizo seres humanos complejos, con luchas, pruebas, pensamientos, preguntas. Y los hizo de esta forma para poder lidiar con ellos. El Espíritu Santo quiere lidiar con nosotros, quiere lidiar con nuestro entendimiento, quiere lidiar con nuestro corazón. Él quiere sentarse contigo en la sala de tu corazón. Hay dos sillas, una es para Él y otra es para ti. Quiere sentarse y quiere tener una plática contigo. Quiere que comprendas por qué tu naturaleza ha llegado a ese punto y cómo te vas a librar de eso. Quiere darte la facultad de vencerlo. Quiere regalártelo, como cuando llegó donde el hombre con 38 años de estar paralítico y le dijo, ¿quieres ser sano? Yo cuando leo eso, a mí me parece extraordinaria la pregunta. ¿Quién que tenga 38 años de no estar paralítico? O sea, la pregunta, yo diría, sobra. Se acercó Cristo y le dice, ¿quieres ser sano? Pero por supuesto que quiere ser sano. Pero luego yo me pongo a leer y me doy cuenta de que cuando ya fue sano, tomó su camilla y se fue caminando y los fariseos le dijeron, ¿por qué estás caminando en día de reposo con tu camilla? No está permitido. Y el hombre, que era un reactivo, dijo, el que me sanó fue el que me dijo, lleva tu lecho y anda. No es culpa mía, es culpa del que me sanó. ¿Quién te sanó? No sé. Días después, estando en el templo, ve a Jesús y lo reconoce. Y Jesús le dice, mira, oiga las palabras de Jesús, mira, el Señor te ha sanado. Vete y no peques más para que no te sobrevenga algo peor. Y ustedes ven que ese hombre salió de allí directamente a donde los fariseos a decirles, ese fue el que me sanó. Y dice la Biblia que a partir de ese momento los fariseos agarraron entre ceja y ceja a Jesús y estaban buscando ocasión para acusarle por estar haciendo cosas en sábado. ¿Qué motivó a ese hombre a ir a acusar a Jesús después de que lo sanó? Después de que Cristo le advierte que no peque más para que no le sobrevenga algo peor. La respuesta que le hace a los mismos fariseos, en lugar de testificar, Dios me ha sanado, bendito el nombre del Señor, se puso a la defensiva. El que me sanó, el que me levantó, me dijo que me lo llevara, es por eso que lo tengo. Hay conductas en las personas y uno los oye contestando y uno dice, esta persona tiene problemas en su corazón, esta persona está siempre a la defensiva, esta persona tiene una especie de desconfianza, una especie de miedo, temor, hay algo que tiene los corazones. Todos tenemos algo que tenemos que discernir por medio del Espíritu Santo. ¿Para qué, hermano Eric? Para que la historia no se repita. Para que no se repita en nosotros, para que no se repita en nuestros hijos, para no ver abuelos, ustedes que aman tanto a sus nietos, para que no lloren viendo sus propios errores repetirse nuevamente entre sus nietos. Alguien tiene que pararse en la brecha. Alguien tiene que decir, hasta aquí, ya es suficiente. Dice la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, creo que es en Jeremías, no estoy seguro, donde dice, habla de que los sacerdotes no hacían distinción entre lo justo y lo injusto, entre lo santo y lo profano. Los príncipes defraudaban al pueblo y les robaban. Habla de que todo el mundo estaba por su propio camino haciendo sus maldades. Dice la palabra, y busqué a uno que se parara en la brecha entre el juicio y el pecador, y no lo hallé. Abuelos, ustedes que aman a sus nietos, padres, ustedes que aman a sus hijos, hermanos mayores, cada uno de nosotros, alguien se tiene que parar en la brecha, alguien tiene que decir, es suficiente, hasta aquí. Alguien tiene que rendirse a tal punto al Espíritu Santo que Dios pueda hacer una verdadera obra en su vida. Dios, y lo digo con claridad, el profeta dijo, Dios no está llamando a una multitud, Dios está buscando a uno nada más, a uno que se rinda completamente a Él. Y Dios puede hacer sus maravillas. Espero que el mensaje de esta noche los ayude y que vengamos al altar de Dios en oración con esta comprensión. Señor,
¿Qué me diera poder comprender mis errores? Líbrame de los que me son ocultos. Líbrame de esos errores, líbrame de esa vida, líbrame de caminar en círculos, en esta espiral de muerte. Líbrame de esto. Esta es la obra que el Espíritu Santo vino a hacer. Él no vino para que usted se convirtiera en un religioso calientabancas que viniera a la iglesia. Él vino para que usted fuera un fuego extraordinario en su corazón y que usted enfrentara cada cosa que el enemigo le pone enfrente en victoria. Para eso envió Dios al Espíritu Santo. Para eso Cristo murió en el Calvario, para que hubiera un Espíritu Santo al cual enviar, para hacer viva una palabra la cual creer, para que se volviera en algo vivo en nosotros, algo que actuara, algo que se moviera. Con lo mejor de mi corazón, hermanos, que el Señor los bendiga, que el Señor los bendiga. Espero que la palabra de hoy los ayude.